En A Fondo le digo bienvenido al señor presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Muy buenas noches. Señor presidente, ¿me escucha? Me escucho, Pedro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gran gusto de saludarlo aquí en A Fondo. Señor presidente, no es físicamente, es metafóricamente, pero hay una espada de un lado y una pared del otro. Ha quedado en una situación particularmente difícil con su país brindándole hospitalidad a miles de cubanas y cubanos, pero ahí están trabados porque no los dejan pasar al norte. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Mire, la situación en estos momentos, don Pedro, es que tenemos a 4.000 y un poco más de ciudadanos y ciudadanas cubanos en los albergues que se han establecido a lo largo y ancho del país. En estos momentos son alrededor de 30 albergues y hay un acumulado de más o menos 1.000 personas en nuestra frontera sur con Panamá esperando recibir las visas de tránsito que el gobierno de Costa Rica les otorga para moverse en dirección al norte. Estos ciudadanas y ciudadanos cubanos no pueden pasar en su tránsito hacia los Estados Unidos por la negativa del gobierno de Nicaragua de autorizar su paso, y eso ha hecho que se acumule un número tan grande de personas aquí en mi país. Todos están recibiendo atención humanitaria, comida, techo, servicios médicos, tienen agua potable, pero estamos llegando ya a una situación límite, porque usted comprenderá que son familias y personas que quieren salir lo antes posible del país para viajar a Estados Unidos. Y estamos en una circunstancia en que ello todavía no ha podido asegurarse. Estamos trabajando muy fuertemente en lo diplomático para que esto ocurra y esperaríamos que en los próximos días podamos decirles que el paso está asegurado y pueden ir a donde desean. ¿Nos puede dar alguna pista, señor presidente, de en qué dirección van esas gestiones? Recibimos información de que estaba conversando con el gobierno de Belice para establecer lo que podría ser un puente aéreo. ¿Es cierto eso? ¿Se ha avanzado? Si no es así, ¿en qué otra dirección están tratando? Claro, el 24 de noviembre pasado, los cancilleres de todos los países entre Ecuador y los Estados Unidos se reunieron en El Salvador para discutir sobre posibilidades de tránsito. En ese momento, todos mostraron una gran anuencia a que los migrantes cubanos pudiesen transitar por sus territorios. Desafortunadamente, en los últimos días, el gobierno de Guatemala anunció que no permitiría que ello ocurriese, lo cual deja únicamente a Belice como una posibilidad de paso hacia México, gobierno que exige que los migrantes entren con un país previo de estadía. No pueden volar directamente a México. En estos momentos estamos esperando una decisión del gobierno de Belice, cuyo gabinete mañana considerará una solicitud del gobierno de Costa Rica para que se permita la pasada gradual, progresiva, de los cubanos que se encuentran en Costa Rica en ese transitar hacia los Estados Unidos. También hablé en su momento con el presidente de Guatemala, el presidente Maldonado, que sin embargo, por razones de política interna, niega esa posibilidad, lo cual deja a los migrantes en una situación muy complicada. ¿Cómo van las cosas en las conversaciones que me imagino habrán existido también con los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba? Tengo entendido que ha recibido llamadas de los dos lados. Pues mire, con el gobierno de Cuba nosotros en realidad no hemos tenido más contacto que con el señor canciller don Bruno Rodríguez. El canciller Manuel González ha conversado con él en varias ocasiones. Cuba otorga a sus ciudadanos la posibilidad de viajar con un pasaporte válido y la mayor parte de ellos están viajando al Ecuador, donde se inicia su recorrido hacia el norte. En realidad también han señalado que estarían dispuestos a recibir de vuelta a aquellos migrantes que deseen hacerlo, pero pareciera que la mayor parte de ellas y de ellos quieren más bien continuar con su viaje a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se ha mostrado comprensivo de la situación en la que se encuentra Costa Rica, ha dado un poquito de apoyo, pero lo fundamental es que ha señalado que la ley de pie húmedo, pie mojado y la ley de ajuste cubano se mantendrá, que no ha habido cambios en ese sentido y que en los próximos meses esta ley continuará vigente.
Y eso continúa siendo un imán que atrae a la población de migrantes cubanos y nos coloca en una situación compleja a algunos de los países de la zona centroamericana, por cuanto estos países producen migrantes también que no son admitidos en los Estados Unidos. Claro. Y esa diferencia entre unos y otros es la que está produciendo en algunos países cierta reticencia de admisión de los migrantes cubanos. Hay una imagen que es la pesadilla de la abrumadora mayoría de las cubanas, los cubanos que están en Costa Rica, en Panamá, y es que de repente, por ejemplo en el caso de Costa Rica, donde no hay ejército, aparezcan unidades de la Policía Nacional, una cantidad de autobuses, los suban a la fuerza, los lleven en un aeropuerto y los traten de devolver a Cuba. ¿Eso es solo una pesadilla, señor presidente? ¿Eso no tiene nada que ver con la realidad? Así es, don Pedro. No, el gobierno de Costa Rica nunca obligará a ningún ciudadano de ningún país que esté, además, como en el caso de los migrantes cubanos, disfrutando del derecho de tránsito garantizado por una visa temporal de nuestras autoridades, ser sometido a semejantes vejámenes. Esto no es la forma en que entendemos aquí el respeto a los derechos humanos, y por supuesto que está absolutamente descartado que de forma forzosa nosotros obliguemos a la población de cubanos a regresar a su país de origen. Esto no tiene nada que ver con geopolítica, tiene que ver con humanidad, tiene que ver con la obligación de respetar los derechos humanos y principalmente quitarle de las garras a los coyotes, al tráfico de personas, la posibilidad de seguir explotando a la gente como se le ha estado haciendo durante los últimos años. Eso es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo con pleno convencimiento de que es la tradición costarricense y es la tradición que queremos mantener. Aprovecho la oportunidad para redondear la conversación preguntándole su impresión sobre los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela. Bueno, mire, todavía no hemos recibido los últimos datos de manera oficial de parte de nuestra embajada en Caracas. Por el momento lo que tenemos son nada más los reportes de prensa. Estamos valorando los resultados tal y como nos los enviarán en su momento. Pareciera que el pueblo de Venezuela ha hablado con voz fuerte y con voz clara, y esperamos que sea esta una oportunidad para que el pueblo de Venezuela, que se merece la mejor de las suertes, pueda avanzar en el desarrollo de su sistema político en paz y con crecientes grados democráticos. Le agrego algo a los reportes de prensa que han recibido. La señora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo formalmente que hay 99 diputados para la oposición, 46 para el oficialismo, con los 22 que falta por establecer. No hay manera que lleguen a esa gran mayoría que ha obtenido la oposición. Si fuera ese el resultado formal, que es lo que plantea la presidenta del Consejo Electoral, ¿qué me puede decir? Bueno, eso es el reporte que hemos recibido de los medios. Como le digo, no tenemos otras noticias todavía oficialmente. Hay que esperar en esto. Usted comprenderá que los gobiernos, y particularmente los gobiernos como el nuestro, que son respetuosos de las mejores tradiciones electorales, hemos aprendido a que es necesario esperar a que haya una decisión definitiva, por mucho que los datos digan lo que dicen. Como le señalaba, me parece que el pueblo de Venezuela ha hablado con voz fuerte, con voz clara, con voz contundente, y corresponderá entonces a los órganos oficiales dar el escrutinio final, y a nosotros, todos los gobiernos de América Latina, trabajar con la nueva realidad política en Venezuela si ésta llegara a concretarse en los términos en que parecieran indicarlo los resultados electorales que todavía no han sido formalizados. Señor presidente, gracias, porque es el titular de un poder ejecutivo que históricamente ha marcado a lo largo de décadas un esfuerzo enorme por el respeto a los derechos y un faro para lo que es la democracia, no solo en la región, sino en el mundo. Y muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted, y es muy probable, don Pedro, que en las próximas semanas concurran representantes de alto nivel de mi gobierno a Miami a solicitar el apoyo de la comunidad cubana
para trabajar un poquito más en el traslado de estas personas a su destino final. Así es que le agradezco mucho y espero saludarlo muy pronto. Que esté muy bien y muy felices fiestas. Muchísimas gracias igualmente, señor presidente, y le adelanto que mañana y pasado aquí en América TV habrá un gran teletón de muchas horas de duración para recaudar fondos precisamente para ayudar a la comunidad cubana que está allí en Costa Rica. Nuestro saludo respetuoso. Muchas gracias, que estén muy bien. Allí estaba el presidente de Costa Rica en esta entrevista exclusiva, el señor Luis Guillermo Solís, desde San José, la capital tica, como se les dice cariñosamente. Vamos a un paréntesis.